Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta tercera y última lectura del Festival de Poesía Manuel Andrade, organizado por José Manuel Rasillas. Los dejo con José Manuel Rasillas para que les hable de la presentación. Muchas gracias a todos, buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del Festival de Poesía Manuel Andrade, que como saben este año va a tener 2 emisiones, esta es la de primavera y en invierno haremos otra edición. Como preámbulo a la lectura que vamos a tener hoy, también quisiera recordar que el próximo año cumplimos 5 años de estar haciendo el festival. Se van a cumplir también 10 años de la partida de quien este festival honra, que es Manuel Andrade. Y para conmemorar ambos aniversarios, estoy solicitando a los amigos, colegas que participan en el festival, que nos entreguen una muestra de poesía, de unas 10 páginas máximo, para hacer una antología el próximo año y que sirva también como una memoria de lo que los participantes han hecho posible de este festival. Entonces, bueno, ya los iré contactando para que ustedes me hagan llegar los poemas que cada quien elija, sea que los hayan leído durante el festival o que sean poemas nuevos o poemas que no hayan ustedes leído pero que prefieran que estén en la antología. Y bueno, para el día de hoy, en la primera sesión, tengo el gusto de ser acompañado por mis amigas y colegas Lucía Rivadeneira, que es siempre un honor que nos acompañe, y Alicia García Bergua. Y le voy a ceder, pues, para que empiece la primera lectura a Alicia García Bergua. Adelante. Sí, tengo aquí. Sí, sirve, ¿verdad? Sí, pues traje poemas que no están en libros, que son relativamente nuevos. Ay, ¿me puedes abrir? Es más vale mañana que fuerza. Pues sí, es más mañana que fuerza. Bueno, entonces... Más cerca del micrófono. ¿Qué? Más cerca del micrófono. Más cerca del micrófono. Ahí, sí. ahí. Ok. Ahí. Sí. Ahí. Salgo al mundo en pijama, con la sensación de estar a medias, aún sin salir del pozo de mi mente que dejó de soñar hace un momento. Estoy en una franja entre el temor y el ansia. Todo en mí desvaría y se dispersa en lo que puedo recobrar los hilos con impulsos muy simples, casi reflejos, provenientes del fondo de mi cuerpo. A mi perro. Nos tenemos cariño tú y yo, del que ya no hay para nosotros. Nos lo damos sin que medien palabras, solo caricias leves bajo el sol. Nuestros cuerpos ancianos agradecen comer y dormir juntos en esta eternidad que ya no dura. A mis hermanas, no nos decimos lo que ya sabemos. Llevamos la tristeza familiar con dignidad y humor, que nunca nos arrastre a ese margen donde todo se estrecha y se hace oscuro. Buscamos siempre el sol entre las nubes. Hemos ganado poco, pero llevamos esa gran fortuna de recoger los frutos del afecto. Conversación. Ahora no somos más que estas palabras que nos vamos diciendo. Son un abrir de brazos para ir más allá y seguir vivos. Es necesario que rompan el silencio, pues su trino nos calma. Son un árbol de pájaros que nos tiende sus ramas. Mis padres no vivieron como niños a causa de la guerra y el exilio. Sus hijos, al nacer y crecer, fuimos espuma. Para ellos que tuvieron que crecer con prisa. Ahora con la edad siento el vértigo de esa libertad que nos dieron para que despegáramos. Me hice poeta para no perder piso,
sentir el cielo, pero también bajar. Ya no soy la que creía ser, alguien que se iba construyendo a su medida. Ahora en la vejez soy los restos de mi construcción, la arena, la argamasa, los andamios, castillos y columnas que muy torpemente fui poniendo para observar desde un plano elevado. El esfuerzo me ha ido cegando, reduciendo mis descubrimientos a la fragilidad de mi materia. Es difícil detener el silencio conmovido que dura unos segundos y que sazonará algunas palabras que después pronunciemos. Amor enmudecido que llevamos sin aquilatarlo. Hola. Y este es el último. Nuestro hermano, que tenía asma, no iba muchas veces a la escuela. Le permitían vivir en su cabeza mientras nosotras salíamos al mundo a lidiar cuerpo a cuerpo y a crecer. Cuando se suicidó, entendí cuán lejano estuvo siempre. Vivió otra vida de la que nunca quiso que supiéramos mucho. Me hizo sentir que estaba en otra esfera a la que alguien como yo en ese entonces no podía acceder. Quizá mi hermana y yo escribimos para ver desde su panorama, pero ahora siendo más como él, no puedo mirar bien quién era realmente. ¿Por qué estando tan cerca, conociéndonos tanto, no pudimos hablar? ¿O estoy aquí hablándole sin darme cuenta? Muchas gracias. Y le cedo el micrófono a Lucía Rivadeneira. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Decían que a los amigos, ¿no?, se les conoce en la cama, en las conferencias y en las lecturas de poesía, porque en un viernes como el de hoy, que es caótico en esta ciudad que estemos aquí, es de verdad un lujo. Les voy a leer un par de poemas de esta plaqueta que se llama De culpa y expiación, y otros que hace 8 días me entregaron apenas en el Festival Internacional de Poesía de Puebla. Entonces, vámonos con estos. Obsesión. Se ahogaron los peces con el aire y así te los comiste. Juras que la serenidad del pan y la pimienta blanca fueron capaces de absorber la culpa. Yo creo que fue el vino helado y el intenso deseo que tenías por dejar el mantel y devorar mi cuerpo más salobre que nunca. Obsesionado estabas por sentirte como pez en el agua. Artificio. La memoria conserva los colores en forma de artificio. No tengo ningún nítido recuerdo del tono de tu rabia, ni de tu placer tan lleno de culpas, ni de tus huellas en cemento fresco. No recuerdo el color de tus paisajes, ni si era gris tu suspiro nocturno, ni si era de azafrán el agua en que dormías. Hoy no sé si te vistes de azul adolorido o de verde teñido de amargura, o si estás de morado. No sé si compras lirios que invitan a la duda o si miras de rojo a las mujeres. A veces recuerdo entre sueño y vigilia tus celos verdinegros y de azufre, tus besos incoloros, tu voz llena de dardos ambarinos. Quizá por eso mi memoria intenta reconstruir el ensueño con el que un día tus ojos daltónicos persiguieron mi cuerpo. Y entre el humo de la reminiscencia surge un pañuelo blanco empapado en vinagre. Y de esta plaqueta que
tiene por nombre De Capital Enfado, son los verbos, que también hicieron postales en el encuentro. Vamos a ver, a leer los que le dan título a la publicación. Avaricia. Atesorar crepúsculos y vinos. Beber a solas el vapor del agua. Impedir que la luz entre a la casa. Envidia. Enfermar cuando llegan golondrinas. Ofender la inocencia de las nubes. Fingir ceguera ante la catarata. Gula. Devorar sin piedad un pan de higo. Comer en plato blanco un betabel. Abrir el apetito a las 0 horas. Ira. Patear las sorpresas por la espalda. Romper con el encanto de los huesos. Abolir el deseo sin probarlo. Lujuria. Chupar hasta la médula del hueso. Pretender la manzana de los muertos. Herir con la mirada una cadera. Pereza. Pecar a lo venial y solo a veces. Adormecer sin culpa los sentidos. Hervir en sueños antojos ajenos. Soberbia. Respirar frente a un estrangulado. Pertenecer al mundo a cuentagotas. Ir al campo para ignorar el trigo. Esos 3 que son muy breves, que forman parte de un espacio llamado Mudanza, y dice: ¿qué harían las parejas rancias sin el nocturno telediario? Se amparan en horrores ajenos, en sorpresas, en fraudes, en asaltos, en inundaciones, en terremotos. Ante tantas catástrofes, cenan queso, espinacas, una taza de té y panes dulces, y se van a buscar rebanadas de sueño en sábanas de moho. Inmutable. Calculaste mal. Tus 10 libros, tu ropa y tus lociones no tuvieron cabida en el rencor de la maleta azul. Te dio flojera hacer una mudanza. Tu elección fue quedarte en un departamento tembloroso para morder recuerdos en vinagre. Te aguantaste el pavor ante los trastes sucios, la estufa congelada y la afonía. Cerraste las cortinas para sobrevivir. Mudanza. Toda mudanza tiene un hoyo negro. Por ahí se van penas y zapatos. Saben quizá que es posible llorar en otro espacio. Han sido testigos de escándalos, agobios y silencios. Se abandona la duela y se quedan los huecos en el yeso, las manchas de humedad que absorbieron suspiros, instantes y palabras asedadas. También se deja el polvo y un poco de basura en la memoria. Y para levantar el ánimo. Bueno, más o menos. Salud. Mi nombre pronunciado por tus labios tiene rumor de mar y de montaña. Tu lengua de oleajes descubre, deshiela, hace milagros. Tu saliva colabora a que digas salud y me libres de todo mal, aunque no sea cierto. Gracias. Bueno, pido que pasen a la mesa. Gracias a Lucía y gracias a Alicia por compartirnos estos poemas.
y le pido que pasen a la mesa Hermann Bellinghausen y Carlos López Beltrán. Bueno, esta es la segunda mesa de esta última sesión y casi todos los colegas que hoy nos acompañan, además, fueron amigos muy cercanos de Manuel Andrade, que siempre los tengo presentes porque son parte fundamental de mantener viva la memoria del poeta que hizo posible este festival. Le cedo la palabra entonces a Hermann Bellinghausen para que empiece. Buenas tardes, es un gusto poder leer algunas cosas con ustedes y gracias a la invitación para el Festival de Manuel Andrade y bueno, pues a ver, puedo leer. Se llama, es un poema en varias estancias que se llama Bala que te ha de matar. Sube el calor hasta querer matarnos. La humareda hurta la sal de nuestros ojos. Un polvo gris nos parte los labios, seca las grietas de nuestras lenguas. Viajeros de una devastación incalculable, vertemos el magma de la hazaña en un recipiente del olvido y odio. Antes di que no desfallecen las largas tardes de un mes sin dueño. 2. Vive en armas, agazapada, nunca duerme, lista para alguien cuyo nombre trae escrito, piedra y plomo desechable, como la carne que ha de atravesar el preciso día menos pensado del calendario que tú prefieras. Nada cambia en realidad. 3. Sirve de consuelo morir todos juntos, como en los bombardeos, sin tiempo para decir adiós, ni saber que ya te fuiste. 4. Qué pequeño es lo que nos mata. Un virus, una bala, un picayelos, un desorden celular, la piedra de la locura arrojada contra las ventanas, la punta de una aguja, una pestaña en parpadeo, un punto ciego. 5. Sale de las usinas y las armerías, empacada como cerillos o sardinas, viaja grandes distancias, desciende de los aviones en ataúdes, recorre mercuriales mercados negros. La joya maldita que todos quieren vale un segundo, pero ¿qué segundo? 6. Falo sustituto del valiente y el cobarde, instantánea estupidez, cartucho quemado próximamente, perdigón perdido en el paisaje después de atravesar partes de personas, lo que era uno y reluciente se hace dos y nada. Para eso tanto minero tísico, tanto obrero artrítico y tanta fábrica, tanto contenedor y barco y estibador tullido, sí, para eso. La historia entera de la bala y sus padrinos desemboca en un organismo y desaparece. 7. En la intimidad de la panoplia, ella es parque y garantía, amuleto del guerrero y el asesino, divisa dura en las cartucheras, moneda falsa en los bancos de la muerte, vale una vez que la cargue el diablo y la detona un dios helado. Bueno, este es un tono más luminoso, digamos, que se llama Sombra y Sombra. Este es un poema que me acabo de encontrar, lo publiqué hace 30 años y ya no sabía dónde lo tenía. Y se prepara. Las sombras están secas esta noche, las sombras nuestras, las del candil que asoma, las de la farola descalza que se encaramela al poste, las sombras javanesas, las del gigante que cae sobre campos tristes y es estrépito, desgracia, alivio. Las sombras todas en congregación de sombras dibujan fachadas y azoteas que datan de un tiempo vegetal o de antes de ser posible. La sombra de ser hombre, peligrosamente insuficiente, la sombra de no ser suficientemente hombre y mujer y suficientemente hijo. La sombra de cien ardiente, diseño pensativo, mapa de ríos y altorrelieves, la sombra de borde nítido, su parte lisa, su parte arruga, la sombra de la desesperación. La noche estéril y tan fecunda
exhala sombras alegres y reflexivas. Las sombras piden a voces un poco de caso y otro poco de olvido. Los botes, los cascos, los tobillos adoptan formas de sombra y de ellas siembran color. Los perros guardianes roncan. Las palomas hacer susurradas dormidas. Son los gatos la parte móvil de las sombras quietas. Pero yo me sé un lugar de camas, barandales, muelles y guardillas donde la sombra es verde, donde la sombra es húmeda y huele a verde. Muchas gracias. Bueno, le cedo el micrófono a Carlos López Beltrán. Gracias. Una vez más, agradecido a Manuel Resilla por organizar este ritual anual para no dejar que se nos escape en el tiempo el vívido recuerdo de nuestro amigo y espléndido poeta Manuel. Y contento, como él mismo dijo, de que nos convoque básicamente, pues, si no a los mismos, a un entorno de quienes conocimos o hemos leído o apreciamos la obra de Manuel. Que bueno, conforme pasa el tiempo más me doy cuenta que lo que quedará, además de algunos poemas de algunos de nuestra generación, entre ellos creo que Manuel destaca, es un coro al que todos nos sumamos con algún verso afortunado o con algún poema que quedará un poco de tiempo. Pero ahí estamos, ¿no? Leeré unos poemas semi-inéditos, porque ya algunos circulan ahí en panfletillos, en fin. Este se llama Pasos, que también fue rescatado por alguien que lo había copiado y me lo mandó hace poco y dije, mira, no me acordaba de ese poema. Pasos. Como si nada los doy o se me dan, muy en la mañana los regalo, o a mí vienen tan solos, jamás los solicito, casi flotando me llevan y devuelven de los rincones a las ventanas, solo el suspiro de su lija sobre el suelo, ese rumor sin peso, a veces los delata, como si nadara, los doy o se me dan, se van, se fugan, tersos como morralla de un juego de tablero en un domingo dilatado de la infancia, o como gotas de un lavabo descompuesto, hace tanto que se camuflan de silencio, y sé a dónde me llevan al final, pero nunca por dónde. Un poema que he escrito y reescrito decenas de veces, creo que ya está encontrando su forma final, y posiblemente entonces lo publique. Es un poema en secciones que se llama Linterna Mágica. Bajo el cielo brumoso de Crimea, soldados en el lodo se atarean en volver al cuartel. Con labios negros, con coágulos y tizne, prisioneros, tirados de las manos por carretas, trastabillan y gimen. En la lenta procesión de dolor destella un rostro, imberbe e infantil, semisonriente, lo boceta una luz del sol poniente, el bien amado de otros, un hijo de hombre y de mujer, camino a desaparecer. 2. Un actor japonés en el televisor
herido de confusión y de amor propio, borrosos sus ademanes en el viejo osciloscopio sin color, cuestiona la explicación de una mujer. Panea la cámara para subrayar las muescas de sus ojos intensos ante el duro develamiento. Recuerda el rostro de Armendáriz cuando oscila temblante con el semblante frágil suspendido entre la perfección y el desfiguro. 3. Recogieron sus restos a paladas. Desde las 3 aquella madrugada bajaron desde la isla Cayucos en silencio, aventados por los flujos del turbio río en crecida estacional, como a las 5 bajo llovizna pertinaz. 300 campesinos enmuinados se hicieron cuerpo ahí junto al mercado y como uno solo subieron con machete la suave loma hasta el 227 de la calle de León. Sin sus sicarios el cacique los enfrentó y dio muerte a varios con un cuerno de chivo y 2 granadas. Más recogieron sus restos a paladas. 4. Llena la iglesia una oquedad por sus racimos, el fermento del copal abre caminos artificiales por los que las cosas etéreas e inmensas se filtran entre las losas que adquieren musgo, ranura, sobriedad. 3 soldados romanos en el retablo cumplen con desafecto el deseo de los diablos. Fijan a Jesucristo como insecto, con 2 leños resecos a los que desde siempre hacemos eco. En la niña cae paz, que ha recorrido millones de años luz y con sigilo activa un cono en el que el azul despeja vaídos, negritud, porosidad y deja un paso y un señuelo para el que emprende el vuelo. Un poema relativamente reciente, se llama Decaimiento Beta. El último segundo dura un siglo. Una perra pastora de ojos lánguidos se asoma a mirarme en el balcón, indiferente al agujero por el que escurre el día, y la distancia comparte la paciencia industrial de 3 erguidas chimeneas que esparcen día y noche inusitados tintes venenosos sobre la luz aural premonitoria del horizonte al decaer. El último segundo toma tiempo, incertidumbre que campea mientras se rompen uno a uno los puentes fantasmales que amarran las moléculas al glaciar, y en esas chispas se fermenta el tifón. La perra arrodillada ahora bosteza y me recuerda el narcótico abandono de Rimbaud frente a la amputación. Del último segundo pende una eternidad y se camina hacia él con el sigilo de quien pisa la costra de un derrame de lava que se enfría. La dinosauria lacerada que al volver no recuerda de qué lado del horror quedó su madriguera. Y un último poema se llama Camuflaje. Tan parecido a un árbol, este árbol. Su corteza de mancha se confunde entre paredes. Su sinuosa osamenta se eleva y desocupa su simpleza enramada entre las nubes. Tan como borrones los líquenes sobre la roca.
su verde mustio con correcciones de gris y de amarilla, perdón, su verde mustio con correcciones de gris y de amarillas fibras, avanzan sobre la dureza, empujadas por la tibieza del sol que escapa. Tan como ingrávidas, las nubes indefinidas se desgajan y confunden tan despacio y tan altas que nos aíslan de esta cuenta regresiva, tan parecida a tu piel enrarecida por la luz declinante que te roba, tan parecido a la muerte, el estupor. Gracias. Bueno, pues le pido que pase Luis Cortés Bargalló y Pedro Serrano para la mesa de conclusión del festival. Bueno, una de las cosas que uno descubre con el paso del tiempo de este festival y otras cosas es que uno se empieza a convertir en un ser de recuerdos. Y estaba yo recordando un graffiti que vi en mi ya lejana adolescencia. He visto cientos de grafitis por todas partes, pero ese fue uno de los primeros que vi y jamás he olvidado el mensaje allí sobre la Avenida Revolución, cerca del Colegio Williams. En un muro alguien había puesto una frase que nunca he olvidado y hoy me vino a la memoria porque es muy acorde a lo que es este festival, al espíritu que lo anima. Y ese graffiti decía que no llegue el tiempo y te coma. No lo he olvidado en más de 40 años. Para empezar la mesa de hoy le cedo el micrófono a Pedro Serrano. Gracias, es un gusto estar aquí, Manuel, por tu perseverancia. Y en este como recogimiento, en el sentido de recoger, de volver a traer y de estar de nuevo juntos, que el nombre de Manuel y la poesía de Manuel y el recuerdo de Manuel nos acerca y acoge. Y en esto de los recuerdos, las primeras lecturas que hicimos, varios de nosotros fueron en casa de Manuel, que se llamaba Poetas Mis Cuates, ¿no? La azotea, son memorables. Y estaba pensando una cosa que sí que quería decir ahora. Van a cumplir 10 años de la muerte de Manuel. Entonces, y algo que hemos querido, yo creo que muchos de nosotros hacer y no hemos encontrado la vía, es Manuel en sus últimos años se dedicó para premonitorio, pero a tratar de reunir sus libros de poemas y no han salido. Entonces, uno de esos libros está en Trilce y está a la espera a que se ilumine el diseñador Juan Carlos Mena o se ilumine su socia Deborah Holtz y saquen el libro. Pero si seguimos esperando, no sé cuándo vaya a ser. Entonces me ocurrió proponer y que tú nos ayudes en eso con toda tu capacidad de convocatoria, hacer una suscripción, ¿sí?, para el libro y llegar con ellos y decirles, bueno, ¿cuánto va a costar el libro? Aquí está esto para la mitad del libro, para lo que logremos reunir. Y bueno, y después de eso el que sigue, de nosotros, hay uno de fútbol que debió haber salido hace 3 mundiales.
Digo, está Sí, ahora en el publicado, muro pero de- también hace 4 En años. el muro de Manuel hay 2 de esas crónicas, la de la selección de Holanda y la de Hugo Sánchez, que son, le dan clase a Villoro y a quien sea, la verdad. Entonces, bueno, Y, pues, y está la antología que hice de él también. pero hay que, digamos, hay que concentrarnos en algo y yo propongo que sea el libro de Trilce, que es el que yo podría llegar con ellos y decir, aquí está, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí, claro que sí. Por supuesto, cuenta conmigo. Bueno, yo voy a leer poemas de un libro. En estas cosas, ahí conocí a Carlos López Beltrán en casa de Manuel y en clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Y luego hemos seguido haciendo cosas. Y yo voy a leer poemas de un libro que se llama Camuflajes, pero él no me dijo que su último poema se llamaba Camuflaje. O sea, no quiere decir que estemos coordinados. O sí, pero sin saber. Este es el catálogo de una exposición que se inauguró en Graz, una ciudad de Austria, está ahorita, en noviembre, y se supone, si todo sale bien, que se inaugura en San Ildefonso en agosto. No es el libro de poemas, ese también espero que Trilce lo saque si logro encontrar quien me ayude a proponérselo, pero tiene varios poemas, entonces, bueno, les enseño, este es un poco, se lo estoy enseñando, la obra de él, y lo estuvimos haciendo juntos durante varios años, a partir de cuando solo parecía una guerra y se ha vuelto exponencial, ¿no? Entonces, son los camuflajes de las especies que se salvan, ¿no? Y él empezó trabajando cajas como esta, es decir, unas cajas abiertas que intervenían con texto, dibujo, collage, y luego empezó a hacer cosas de gran formato. Y la mayoría de los poemas son poemas cortos, pero no son trabajos de éfrasis, ni, es decir, en su caso de ilustración de los poemas, o en mi caso de narración de las imágenes, sino de una cosa que se fue imbricando y sí tomando cosas en la medida en que íbamos trabajando uno y otro, ¿no? Y entonces el último poema es un poema más largo, porque después de hacer unas cajitas así, los poemas también eran chiquitos, se puso a hacer cosas de gran formato, de 3 metros. Entonces el último poema es un poema más largo, que me da mucho gusto. Entonces voy a leer 2 poemas de los cortos y voy a leer el último, y que me da gusto porque el paisaje de ese poema tiene, yo creo que Germán va a reconocer de qué estoy hablando. Bueno, voy a leer el camuflaje 19. Hormigas pululando por la boca en la estupefacción del asedio, sin temeridad ni obligación. Mendrugos arrojados a la puerta, ratones hurgando entre las ropas, las carnes, las cajas, merodeando donde antes él estuvo y hoy hay solo escombros, sótanos rotos, rombos, raíces apretadas, nidos de pájaros, escaleras alzadas al vacío. Se fue a volar con todo y su acompañamiento, mientras aquí llegan por fin aves viajeras piloteando el infinito, demiurgas, hasta posarse en la enramada, haciendo compañías unas a otras, bajando a alimentarse, esta vez sí de hormigas, pan remojado, restos en la boca, ¿qué es lo que toca? Migas. Camuflaje 26. Dan los platos de azúcar, los carabinieri, los carapálidas, amedrentando al personal, dejando migas, semillas, mendrugos,
para que husmeemos las huellas, digo yo, para que salgamos a la intemperie, para descobijarnos. Ponen tazas a cada uno, míseros números vejan, ahuyentan al personal, ululan, aullan, cercan las tierras etiquetadas, no dejan espacio sin que lo asfixien, con alambres de púas, pues. Ahí respiramos, hallamos en las migajas la acotación de lo nuestro, recorremos palmo a palmo el terco terreno, brínguenos lo que sobre, sírvanos de camino, ayuda, avance, con lo que fuere salgamos, ya habrá tiempo. Voy a leer uno más de estos. Camuflaje 35. Esparadrapos y gimoteos, vendas, lo que sea que pueda ir a cubrir una herida, un soplo, el alcanfor alcanzarme, la piel, en el contacto humano de lo arrasado, de lo rasurado a cuentagotas, por goteo, palpar, palpitar, de cuerpos y cuerpos descorporizados, abandonados al sol de la seca, a que desaparezcan por sí solos, esto pretende no haya pasado. Sopla el viento sin misericordia, pega la arena en las mejillas de los que quedamos, en la frente de quien avanza, rumbo a qué cuchitril se arrastra tanta sombra pardeada. El rumor de pisadas sobre las tejas de las iguanas, las calladitas ratas, aún pugna de vida. Lo demás, estas obras que impugnan y perseveran y son nuestras para llegar a ninguna parte, que ninguna parte es ahora aquí y ahora que os ruego. Bueno, y el último. Pues no está aquí el último. Entonces voy a leer este. Perdón. Voy a leer. Es que, claro, es que está, se lo voy a enseñar. Miren que sí está, pero esperen. Es que tiene su gracia. Está aquí, lo reescribió todo. Un poema largo, entonces no sé, no lo van a ver, pero es todo esto. Esta es una pintura de 3 metros, y cuando ya se le acabó el papel, lo siguió escribiendo en una hojita aquí abajo. Entonces, pero bueno, ese no está. Voy a leer entonces 2 más de aquí ya. Camuflaje 47. Malversaciones, estropicios, iracundias, piedras rodadas, amontonándose de nuevo en la cuneta, ausentes sombras, en matorrales abandonadas, despojos a medio cerro, entre las voces rendidas, entre los gestos, la quemazón. Allá van ellos tendidos en fila incierta, sin retroceso, cenicerales y el hedor a toda costa de algo calcáreo, en donde quedan tantos esfuerzos y empuje en intentonas y manotazos baldíos a puro gesto disolutorios. Se mueven tardos y suspicaces y vanos rumbo a la nada. Camuflaje 31. Acuclillados, oteando por los visillos, por los huecos de las puertas, por las ventanas, esperando que no vengan, que no avancen, que no asomen sus ojillos por las viseras, que no llegue su labia babosa y vacilante, la estupidez abusiva de sus uñas. Las tejas raspan escaldadas, traquetean, pegando unas con otras contra el viento, plastas de costras en el techo. Barrunta la iguana, espera líquida que llegue el día por fin, el sol naciente. Y ya para terminar, este me gusta porque no sé si supieron de un descubrimiento que hubo de unos papiros que estaban todos quemados,
y que los están ahora logrando descifrar, que dieron un premio que lo ganaron unos estudiantes, y la primera palabra que apareció fue la palabra púrpura. ¿No? O sea, pero esto está quemado, o sea, estaban estos, nunca se habían podido abrir, era de Pompeya. Entonces, esa noticia me llevó a escribir el poema. Surgen tembleques unas pocas letras. La primera palabra en aparente púrpura, como las sombras tiemblan en la divina comedia, del fuego abrasador en que se consumieron, asoman letras a letras abrazadas, brilla, brota, un color antes que nada, como en los vestidos volantes entre cruces de Gary Gottfriedson y Amber Bracken. Confronte ese poema y foto premiada, que al cielo elevaran en las praderas canadienses plegarias como las almas de quienes perduran, perduraron, perdurarán. Señuelos, mapas, extravíos, crucifixiones, rompen con un hechizo colores y letras, banderolas, el sepulcro y silencio de miles de años, de miles de muertes, de miles. Llegan hacia nosotros como por encanto, Lucius Calpurnus, Piso Caesonius, tú que así quisiste conservarlas, que no pudiste. Suben esas letras purpuradas como la retama al Vesubio en lento beso y cubridor. Así respira el mundo. El mundo, el camino de todos, así como de la concha al mar, si la que sabes, púrpura de letras quemadas, de nuevo humanidad, duelo de muerte, dominio de lo inerte, vuelto vida. En una palabra, gracias al puntilloso ordenamiento del cómputo, a la labor de quienes saben ver, de quienes han hecho que la púrpura siga ardiendo, vuelva a ser nuestra. Gracias. Bueno, le cedo la palabra a Luis Cortés Vargallo. Gracias, Manuel, gracias a todos por estar aquí y pues no está de más reiterar pues el enorme gusto que me da estar aquí rodeado y acompañado de tan queridos amigos. Por supuesto, un escenario que a nuestro buen amigo Manuel Andrade le hubiera encantado presenciar. De eso estoy completamente seguro. En la edición anterior de este festival, no hace ni siquiera 4 o 5 meses, 5 meses quizá, se contó con la participación del poeta Eduardo Hurtado y al momento de estar publicitando, anunciando, invitando a la gente a que se acercara a la realización de esta edición del festival, que por primera vez se realiza en fechas así. Se puede circular un video en donde Eduardo Hurtado lee algunos poemas inéditos, por cierto, y que terminarán gracias a un último esfuerzo que hizo antes de morir para que eso quedara organizado y armado como un libro. Algunos de estos poemas breves, todos ellos, los pudo leer en ese momento. Y por otro lado también me maravilló al ver el video que los leía con la misma energía
la misma buena dicción y temple con los que leyó siempre sus poemas durante toda su vida. Él admiraba mucho el acto de poder leer los poemas de manera presencial y bueno, hizo con el propio ejemplo pues la demostración de esa admiración. Pensando en él y tratando también de prolongar su memoria, el día de hoy escogí para leerles un poema que le dedico a Eduardo. Es un poema que ya tiene su tiempo, que pertenece a este libro, Filos de una 100 veces, que, bueno, es un libro que todo el libro está dedicado a Alicia García Bergua y a Carlos García Tort, a la memoria de Carlos García Tort, y que no está de más decirlo, tiene un epígrafe de Eduardo Hurtado que dice: nos conmueven las más pequeñas pistas de nuestra contingencia. Este poema dedicado a Eduardo Hurtado se llama Haciendo cola en la garita de San Isidro, para Eduardo Hurtado desde el principio. Y aquí aclaro, digo desde el principio porque posiblemente Eduardo Hurtado era el amigo más antiguo que yo tenía. Él y yo nos conocimos en la secundaria en Tijuana. Solo me queda un amigo de esa camada. Digamos, hay otros, pero con los únicos con los que pude hablar de poesía, de literatura, fueron ellos. Nada más me queda ese, me queda uno. Y por eso pongo aquí desde el principio. ¿Y por qué? Pues a lo largo de toda la vida, con todo el que nuestras localizaciones y los lugares donde hemos vivido hayan salido a veces de la esfera fronteriza. La esfera fronteriza ha estado, bueno, yo nací en la frontera, Eduardo no, pero vivió mucho tiempo allá y siguió yendo, imantado quizá por la atmósfera fronteriza. Y eso es lo que quiero expresar en este poema, donde se hablan también pues de épocas distintas. Dice: en un principio, primero, me remonto, esperar era otra cosa. Y al tocar el borde de la espera, había una llama equinoccial que, tropezando al punto de su tiempo muerto, como todo niño sabe, era un gran salto. Y en el aire guijado de cualquier caída, sigo aquí en la fila con el freno puesto, de camisa blanca, de corbata y foto, nos llegó la edad en que cruzamos la frontera. La fundamos, obedientes, aberrantes, por docena. Y también supimos que se esconde al otro lado. Nada del otro mundo. Eso sí, con creces y la hormona del crecimiento. Freeways, portaaviones. Y con todo lo que había, nos miraban con fijeza y éramos más culpables que nuestros pésimos peinados. Y ese hombre al que no llamo, no pudiera, por su nombre propio, por sus nombres ayunados con el matasellos, se desvía sobre el puente, sigue por el muro, densa mole, fluye con su firma de neblina mexicana, tacha, toca cicatrices, piélagos azules, amarillos, trepa con sus gestos reciclados y rasguños, una nube de percal violeta y marihuana, sopla su metal fosforescente y gordo, noche, toque de queda, horizontal sordina, con los pies colgando y ni pegar el brinco. Malhadado, desfondado por la marca registrada, por el piso inalcanzable, por la imagen intocable del espejo
que lo vuelve duplicados fantasmales, sin papeles ni petate. Tras las miras infrarrojas siempre. En un principio primero fuimos a ver cómo sacaban al hombre que murió de frío en una zanja fronteriza. Era de Sirahuén, decía la gente, pestilencia y suciedad con ojos blancos. Y me regresé a la casa y mis padres se enfadaron, pero me dijeron que venía de un lugar muy bello y pobre, con una laguna de plata que de inmediato me reimigró a sus ojos. Aunque el sitio del principio al poco tiempo, con el tiempo, sigo aquí en la fila larga, se llenó de lodo, muertos, gogles y radares nuevos, empecé a pegar de brincos entre cascos y tornillos. Muchos ya andarán por Encinitas o New Jersey, van y vuelven destapando caños en las mesas o en la pizca. Y pegar el brinco, sostener el nudo en la garganta, era más que una figura. Descontar la interferencia, el borde muerto de hambre, cosa personal, juego de niños, rima en iños, hicos y tener la vida por el aire, por lo más delgado y en lo que mi madre hacía la cena. Y por fin llegaba nuestro turno en la garita, con un giro de leyenda urbana, haciendo cola que nos dicen, "What do you bring from Mexico?" Human beings, se adelantó el Charlie desde el asiento trasero. Y por engreídos, peligrosos o polleros, nos pasaron entre detectores a la revisión secundaria, que por cierto, dado el caso, no la hacía ni un filósofo, ni un médico, ni un cura, sino un hermeneuta duro de la vieja guardia, un temible terrier tronchatoros con su lengua intraducible, sus colmillos antiplagas. Y para terminar, este otro poema no tiene título y es solo para dejar constancia de mi gusto y mi estirpe beatnik. Por cierto, también habla en otro sentido, pero de esa, parecido a esa sombra verde de la que hablaba Herman hace un momento en su poema, ¿no? Tiene un epígrafe de Gregory Corso que dice: "The street singer is sick, crouched on the doorway, holding his heart." Gregory Corso. Si del verde al verde no ocurriera la palabra verde, si entre verde y verde no acallaran burbujeando las imberbes clorofilas, si la luna verde no se anclara en una sombra triangular y blanca piedra detenida entre nosotros, Union Square o callejones, destramando su desvelo verde a la distancia y la deriva en blanco. Si del verde al verde no se hundiera una bahía, la de San Francisco, en el oído de neblina, con los ojos verdes de sus trenes, solitarios y el lamento verde de la frente en blanco, no rindiera tropezados silabarios andrajosos. Y del verde a la verdad no hubiera tanto trecho en esta larga noche, con sus ángeles acurrucados en la sombra verde de los postes, erizando las banquetas, removiendo los cartones y las mantas enlodadas con su puro, palpitante resplandor. Gracias. Bueno, pues agradeciendo la compañía de todos los amigos y colegas que nos han acompañado con esta lectura que además nos trajo de recuerdo, como la primera sesión que recordamos a Eduardo Hurtado también. Qué bueno que, como dije en la primera mesa,
de haber estado todavía con nosotros, habría estado hoy aquí. Y bueno, que hayas leído un poema suyo es una manera de traerlo y de recordarlo. Y de recordarnos, dedicado a él. Es una forma de recordarnos que solamente se van y se olvidan si lo olvidamos nosotros. Por mi parte, solo puedo agradecerles a todos, a Luis, a Pedro, a los demás colegas de las mesas anteriores y de las de hoy, y también a la librería Bonilla por permitirnos estar una vez más en este espacio. Muchas gracias a todos y bueno, recuerden, es la enésima tarea que me encargan, lo del libro de Manuel, pero también está la antología del festival, entonces bueno, pues bastante trabajo de aquí a la siguiente misión, esperamos poder cumplir la misión. Muchas gracias a todos.